Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con el doctor Pablo Encalada. Estaba leyendo, doctor Encalada, alguno de sus mensajes de Nequis, en donde mencionaba usted que ha sido oportuna y contundente la respuesta de la Corte Constitucional frente a estas leyes que a su criterio son inconstitucionales y que fueron aprobadas por la Asamblea. Por ejemplo, usted apunta que lleve de muerte a la ley de solidaridad e inteligencia por la suspensión provisional de ciertas normas y también la ley de solidaridad en la que suspende los efectos de la declaratoria de guerra y con esto quedaría inaplicable casi toda la ley. Yo sé que lo hemos invitado para hablar del concurso de fiscal, pero hay temas de coyuntura que quizás son más urgentes y que vale la pena analizarlos, como es esto de la decisión de la Corte Constitucional y también vamos a topar el tema de las preguntas de la consulta. Así que empecemos por el tema de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve la decisión de la Corte de estos 17 artículos de las leyes de inteligencia, de integridad pública y solidaridad nacional que fueron suspendidos? Hay que recordar de manera provisional, porque esto tiene que luego de tratarse, debatirse en la Corte, pero de momento quedan suspenso de estos artículos. ¿Y qué nos dice respecto a esto? ¿Cuál es su criterio jurídico, doctor Pablo Encalada? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, buenos días a toda la audiencia, es un gusto estar acá. Sí, ayer la verdad es que la Corte Constitucional emitió una sentencia, unos dictámenes, todavía no son sentencias, son dictámenes de admisibilidad muy importantes para el país. ¿Por qué razón son muy importantes? Porque, digamos, es el último resquicio de institucionalidad que tiene el país, el gobierno en ese afán, digamos, de tomarse los otros poderes, muy parecido a lo que hacía el gobierno de Correa, siguiendo el mismo camino. Lo último que nos queda es la Corte Constitucional y entonces desde muchos espacios, sobre todo desde los espacios académicos, ¿no? Desde la gente que tenemos alguna libertad, alguna información, alguna formación, hemos sido críticos de las leyes últimamente aprobadas porque son leyes abiertamente inconstitucionales. Entonces el gobierno, los abogados del gobierno, los asambleístas del gobierno salen a criticar, a decir que la Corte Constitucional es enemiga de la ciudadanía. Y claro, y mucha gente compra estos discursos. Pero la verdad es que las leyes eran muy mal hechas. Y esto lo veníamos diciendo desde diferentes espacios y no es ninguna sorpresa que la Corte lo haya hecho. Entonces, lo primero que hay que destacar es que la Corte ha tenido la sensibilidad para atender de manera oportuna estos temas. Porque si es que la Corte Constitucional tiene demasiado trabajo, entonces lo primero que esperábamos es que priorice la atención de los casos. Esto significa hacer, digamos, dejar de lado muchos casos y atender estos que son importantes para el país. Bien, lo hizo. Entonces, el día de ayer emite un dictamen, primero de priorización y luego de admisión a trámite de estas demandas de inconstitucionalidad de las tres leyes. Ley de solidaridad, digamos, chistoso, curioso el nombre, porque no es de solidaridad, en realidad es una ley que incorporó cuestiones de carácter penal, de carácter de seguridad. La segunda, la ley de inteligencia, y la tercera, la ley de integridad, en la cual se incorporaron esas, han sido más bien unas leyes trole, como le llamábamos antes, o leyes chaulafán, en la que entra todo. Y ese ha sido uno de los cuestionamientos. Entonces ahí, al admitir a trámite el día de ayer esas leyes, la Corte acepta unas medidas cautelares y dice, suspendemos la vigencia de ciertas leyes. Y claro, mi lectura, digamos, a priori, lo que leímos ayer rápido para poder entender, es que las leyes que está declarando en suspenso son leyes que casi que, digamos, liquidan al espíritu de esas normas. En la ley de solidaridad, por ejemplo, lo que está haciendo es declarando suspendida la facultad del presidente para declarar el estado de guerra. Y si eso no puede hacer el presidente, entonces el resto de leyes de esa misma ley, de la ley de solidaridad, se convierten en inaplicables. Así que es un durísimo golpe para el gobierno, durísimo golpe para los abogados del gobierno. Perdón que le haga una pausa aquí, hay una pregunta que hace la abogada penalista María Paulina Araujo en donde dice, si la Corte suspende los efectos de la definición de conflicto armado interno, entonces todas las reformas al COIP que se conectan con esa definición se suspenden también. Por supuesto, por supuesto. Y esto, claro, y requiere una reacción urgente tanto de la Fiscalía cuanto de la función judicial, porque deben existir casos ya que han sido procesados bajo estas normas. Lo que dice la doctora Araujo
es que ¿qué pasa con las otras leyes que no se han declarado suspendidas? Le pongo un ejemplo. Hay el delito de pertenencia a una organización criminal en tiempo de guerra. Es un delito. Ese artículo no ha sido topado, pero sí fue declarado en suspenso la facultad del presidente de declarar la guerra. Entonces, si ese origen está suspendido, todo lo demás no puede aplicarse. Es decir, no puede haber el delito de pertenencia a una organización en estado de guerra porque la Corte Constitucional dice que el presidente no puede declarar la guerra. Por ejemplo, hay un procedimiento especial, un procedimiento que se creó en esta ley para que en 3 meses se pueda condenar a 30 años de cárcel, o sea, lo cual es una locura, que en apenas 3 meses alguien pueda ser procesado, investigado, condenado a 30 años de cárcel por un delito de estos relacionados con la guerra. Tampoco se pueden aplicar, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo creo que es un reto para los fiscales y para los jueces porque, digamos, puede pasar que haya algún caso de impunidad, ¿no es cierto? Y esto sería gravísimo. Entonces, lo que tiene que hacer la fiscalía, creo yo, es reformular los cargos, es decir, cambiar el delito. Si es que ya inició por alguno de estos nuevos delitos, bueno, cambie la imputación porque seguro que entra en alguno de los otros delitos que están en el COIP y de esta manera impedir que haya impunidad. Bueno, esto sin duda va a traer mucha cola. Vamos a ver qué sucede en los días siguientes y cómo la Corte Constitucional va analizando estos temas de estas demandas de inconstitucionalidad. Ahora, otro tema de coyuntura que se dio el día de ayer es, bueno, no, el día de hoy en realidad, el presidente a través de su cuenta de X publica las 7 preguntas para consulta popular. Y bueno, hay algunas preguntas polémicas que lo vamos a analizar con el doctor Pablo Encalada, pero a su criterio, doctor Encalado, usted apunta en su cuenta de X que la consulta popular tiene el primer objetivo, dice, no el más importante, de tapar el papelón del gobierno por los dictámenes de la Corte Constitucional de ayer. Sí, sin duda alguna, digamos, la consulta tiene varios objetivos, muchos más importantes que este. Pero ¿por qué el presidente decide hacerlo anoche, muy tarde, ¿no? Y ahora mañana se conoce que llama a una consulta popular. ¿Por qué lo hace justo después de que la Corte Constitucional emite estos dictámenes? Precisamente porque es un golpe durísimo para el gobierno. Lo que acaba de hacer la Corte Constitucional es un golpe muy fuerte al gobierno porque le está diciendo sus leyes, estas leyes con las cuales usted se ha abanderado y usted ha dicho que estas son las leyes que van a solucionar los problemas del país, son Claro. leyes inconstitucionales, son leyes muy mal hechas. Entonces les da un golpe fuerte al gobierno y yo digo, es un mazazo también para los abogados del gobierno. Ahí hay algunos abogados que están en la asamblea y que se quejan y uno dice, bueno, o sea, pero ¿qué querías? O sea, si haces algo tan mal hecho, está sometido a un ordenamiento jurídico. No es que por ser presidente o por ser asambleísta puedes hacer lo que te da la gana, no. Vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho implica que estamos sometidos a las reglas. ¿No les gustan las reglas? Ah, bueno, declárense dictadores y ya está, pero saquémonos la careta. Claro. Y entonces yo por eso creo que esto, en primer lugar, me parece a mí, es una cortina de humo. Lo que están haciendo es tratando de, con esta noticia, y creo que lo están logrando de alguna manera, porque mucha gente ya está hablando de la consulta popular, lo que es ocultar este durísimo golpe de los dictámenes de la Corte Constitucional. Bueno, y eso el gobierno ha manejado bastante bien ese tema de las cortinas de humo, de la comunicación, de tapar un tema con otro. Creo que eso es algo que dominan. Ahora, hablando de estas preguntas, porque sí, nos van a tener hablando de esto y yo también quiero preguntarle al doctor Encalada sobre alguna de las preguntas, de estas 7 preguntas que lanza el presidente y una que la veo bastante polémica, al menos a mis ojos, y es la pregunta 6 que dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Cómo ve esta pregunta, doctor Encalada? Claro, lo que el gobierno ha querido, y han venido muchas voces, sobre todo aquellas digamos, están muy sintonizados de los medios de comunicación, que son muy afines al gobierno, que hacen de eco del gobierno, han venido promoviendo la eliminación de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como vemos, controlan todo menos la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y el diseño institucional da para que sea difícil que el gobierno se tome la Corte. Entonces, como no la pueden eliminar, esto es muy difícil, lo que nos está proponiendo es que los jueces de la Corte sean sometidos a juicio político. ¿Eso qué significa? Que con el control de la Asamblea, que ya lo tiene, pues fácilmente puede condicionar las actuaciones de la Corte. Hay un juez que no me gusta lo que está tomando la decisión, listo, juicio político y te votamos. Más o menos lo que está haciendo este momento con el consejero Albán del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Una persona ahí
que aparente independencia, digamos, estás teniendo actuaciones no contrarias, sino independientes del poder y enseguida le presentan un juicio político. Eso queremos para la Corte Constitucional. Eso sería desnaturalizar el sistema constitucional que tenemos nosotros y por suerte, estas reformas pasan por un dictamen de constitucionalidad de la propia Corte, un dictamen de vía, ¿no es cierto? Si es que se pueden tomar estas decisiones a través de una consulta popular. Y la Corte Constitucional tiene la sartén por el mango, entonces yo dudo mucho que acepte esta reforma. Si llegase a pasar, cosa que lo dudo muchísimo, sería terrible. Yo creo que sería la estocada final para nuestro Estado de Derecho y creo que estaríamos más cerca de lo que pasan en otros países de la región, otros países de América, como lo que pasó la semana anterior con El Salvador. Así es, eso también es algo que quería conversarlo en esta semana, pero claro, la coyuntura local ahora nos está sobrepasando, pero siempre las personas que dicen, a los mandatarios que dicen no a la reelección indefinida y después terminan aprobando aquello, pues ya vemos con malos ojos. En todo caso, volviendo al tema, doctor Pablo Encalada, de estas preguntas también, por ejemplo, se plantea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Quizás esta ha sido una demanda de muchas personas, de la sociedad en general por mucho tiempo, porque hemos visto que no ha sido un organismo que realmente ha cumplido los objetivos que se querían. Esto quizás pueda pasar al filtro de la Corte Constitucional, ¿cómo lo ve usted? Bueno, las preguntas que plantea yo estoy de acuerdo en la mayoría. En esta, por ejemplo, también estoy de acuerdo. No leo todavía el detalle de cómo son en los anexos, cómo quedarían las atribuciones para designar autoridades, ¿no es cierto? Pero yo estoy totalmente de acuerdo. El Consejo de Participación es un fracaso histórico en el país. Ese fue un invento que lo hizo el correísmo en el año 2008, con la Constitución del 2008, y que ha servido para hacer concursos tramposos. O sea, básicamente ha servido para que el poder político ponga a sus autoridades a través de concursos que no son tal, ¿no es cierto? Es decir, ahí está, no sé, Galo Chiriboga fue elegido con las notas más altas para ser fiscal general del Estado y era una persona que puede ser buena persona, puede ser buen político, pero buen abogado penalista no era, ni antes del concurso ni cuando salió de la fiscalía. No sabe derecho penal, entonces, ¿cómo ganó un concurso? Carlos Polit sacó 100 sobre 100, ¿sí? O sea, por favor, entonces ese Consejo de Participación es nefasto y yo estoy de acuerdo con la eliminación. Ahora, la Corte, yo les recuerdo a la ciudadanía, digamos, soy muy respetuoso de las especialidades, yo soy un abogado penalista, no soy un constitucionalista, a pesar de que tengo interés por la coyuntura nacional, pero me parece que la Corte Constitucional ya se pronunció de cuál es la vía para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y estoy casi seguro, digo, podría equivocarme, pero estoy casi seguro que la Corte ya dijo que la vía es la vía de la reforma, que es primero pasar por la Asamblea Nacional y luego por consulta popular. No puede ser esa eliminación por vía directa de la consulta popular. Entonces yo digo, o sea, no entiendo por qué el gobierno insiste en meterse el pie a sí mismo. O sea, es parte de la estrategia de deslegitimar a la Corte Constitucional, porque la Corte le va a decir, señor presidente, no puede hacer esta pregunta. Yo ya me he pronunciado en este sentido. Primero tiene que ir por la asamblea y luego por la consulta popular. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de las bases internacionales? Ya pasó por la Asamblea Nacional, entonces está listo el camino. ¿Me explico? Entonces, como ya se trató en la asamblea, ya podemos pasar al siguiente momento. No, acá el presidente, otra vez, o yo no sé si sus abogados parece que no mismos saben de nada, porque todo les sale mal, no sé, pues parece que siguen creyendo o insistiendo en esos caminos. Bueno, complejo realmente. Ahora estamos en los últimos minutos, pues se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de topar el tema por el que fue invitado el doctor Pablo Encalada. Y es que ahora que hablamos del Consejo de Participación Ciudadana y los concursos que tiene que hacer, pero tiene algunos pendientes, uno de ellos, la elección de fiscal general del Estado. Y allí, pues, ya, bueno, hay 69 interesados en ser parte de esta comisión ciudadana que hará el concurso público. Ya el CPC se está avanzando. Y bueno, hay también cuestionamientos, quizás un poco de preocupación respecto a los filtros que podría darse al reglamento que se elaboró y que podría llevar a elegir a la persona que será el nuevo fiscal general del Estado o la nueva fiscal general del Estado. Allí pues usted también ha saltado las alarmas de que podría haber un alto funcionario de gobierno que
pueda, bueno, ser fiscal, porque no hay ninguna inhabilidad para que pueda ser electo. Allí suena el nombre del exministro de Gobierno hace poco, José de la Gasca. ¿Usted cómo ve este concurso y también este nombre que ha saltado, que a ojos de muchos, pues podría ser el nuevo fiscal general? Mire, mis conceptos respecto de este tema no son conceptos sobre las personas. Yo creo que el doctor José Lagasca es un colega respetable, es, digamos, a diferencia de otras autoridades que hemos tenido en el Ecuador, es una persona que conoce del tema. Yo no tengo ningún problema con él como persona, como individuo. A mí lo que me preocupa es la cercanía que pueda tener el próximo fiscal general con el gobierno o con un presidente, particularmente el actual presidente, que es muy parecido a alguien que ya lo sufrimos, que es a Rafael Correa. Tiene actos muy similares, y entonces a mí me da terror realmente que venga un fiscal general empleado de Carondelet y que además tenga el poder que hoy sabemos que tiene la Fiscalía General del Estado. Porque me parece que es importante tener presente que la anterior fiscal general, Diana Salazar, a mí me parece que explotó las atribuciones de la fiscalía. Es decir, para bien o para mal, no importa, eso es objeto de otra discusión. Pero Diana Salazar le demostró al país lo poderosa que puede ser esa institución y lo poderoso que puede ser la máxima autoridad de esa institución, ¿no es cierto? Incluso cometiendo abusos, cometiendo excesos, como los allanamientos a las juezas por una decisión que no le gustó. ¿Me explico? Sí, tiene mucho poder la fiscalía. Y eso antes el país no lo sabía, o al menos no lo aplicaba, porque, no sé, había gente que no estaba lo suficientemente capacitada. Diana Salazar conoce el sistema, conoce el medio, lo explota. Y entonces ahora, con ese conocimiento, el próximo fiscal general sabe que tiene muchísimo poder. Y si sumamos esto a una relación muy cercana con el Ejecutivo, el que pasa a tener un poder casi total es el presidente de la República. Y eso es peligrosísimo, porque no solo que va a pasar lo que en el pasado ya sucedió, que ocultaban, digamos, los casos de corrupción del gobierno, sino que lo que más me preocupa a mí es esa facultad tan fuerte, tan violenta, de poder perseguir a sus adversarios. Entonces eso es muy peligroso y yo le advierto al país, para mí sería totalmente insano, sería no deseado que el próximo fiscal general sea un empleado de Carondelet. Ahora, a estas alturas y tal y como está ya planteado los reglamentos y el concurso está en marcha, ¿cómo se podría blindar de esto? Bueno, ahora va a cambiar mucho las cosas a partir de la anunciada consulta popular, ¿no? Porque el concurso está bastante demorado, entonces yo no sé si hasta fin de año el Consejo de Participación puede hacer el concurso, ¿no es cierto? Ahí hay que ver, habría que ya entrar a discutir el país en un régimen de transición, ¿no es cierto? Porque me parece, a priori, ¿no? Yo no quiero, digamos, no tengo la información suficiente porque recién nos enteramos de esto, pero si es que en diciembre vamos a ir a una consulta popular de esa naturaleza y le permite, ¿no es cierto?, eliminar el Consejo de Participación, que yo lo veo difícil, pero si le permiten eliminarlo, ya el Consejo de Participación no podría nombrar al fiscal, ¿no es cierto? Y el fiscal tendría que ser elegido bajo las nuevas reglas. Eso es algo que tenemos que entrar en una discusión, así que hay bastante por debatir todavía. En todo caso, si no le permite, el concurso seguiría. Claro, yo supongo que el Consejo de Participación va a hacer el concurso, digamos, esa es su función, mientras no sea eliminado, ellos van a tener que continuar. El problema es qué legitimidad podría tener una autoridad elegida por un organismo que está por desaparecer. Ese es uno de los problemas que nos trae esta consulta popular y fuera bueno que se abra la discusión al país y no que nos sorprenda, digamos, con una propuesta inconsulta, ¿no? Porque si bien, claro, el presidente ha ganado elecciones y tiene la legitimidad democrática para tomar decisiones, pero siempre es bueno también abrir el debate porque de lo que vemos, las acciones jurídicas del gobierno han sido muy malas, entonces se nota que necesitan ser escuchados por otros espacios. Gracias al doctor Pablo Encalada, abogado especialista en Derecho Penal. Hemos hablado de temas coyunturales muy importantes como esta decisión de la Corte Constitucional de suspender 17 artículos de estas leyes de inteligencia, de integridad y de solidaridad. Y bueno, recordemos que es una suspensión de forma provisional hasta que pueda tratar estos temas más a fondo. Igualmente esto traerá consecuencias. Las preguntas de la consulta enviadas por el presidente Noboa que se hicieron públicas del día de hoy y también el tema de la elección de fiscal general. Así que temas importantes a esta hora. Gracias, doctora Encalada, por acompañarnos. A ustedes, buen día.